Listo. Bueno, muy bien, entonces hoy vamos a recordar para los que ya de pronto saben y para los que no saben, vamos a aprender cómo calcular una nómina simple, ¿cierto? Pues de una empresa, ¿cierto? Entonces, primero sería como definir qué es la nómina, que muchas veces pues damos como por sabido que sabemos que es algo, pero muchas veces pues se nos pierden detallitos ahí. Entonces, como nómina, el concepto pues dice que son los pagos mensuales o quincenales que un empleador o una empresa deben realizar a los trabajadores que tienen vinculados mediante un contrato de trabajo. Estos pagos incluyen no solamente el salario, ¿cierto? Sino además comisiones, horas extras, recargos, como recargos nocturnos, por ejemplo, festivos o dominicales, y los descuentos. Todo eso hace parte entonces de la nómina. Listo, entonces aquí decimos ya para efectos prácticos de lo que vamos a hacer, que entonces el salario de un día, ¿cierto? Un momentico. Muy bien, entonces decimos que para calcular el salario de un día lo que hacemos es que simplemente tomamos el salario mensual y lo dividimos por 30 días, ¿cierto? Obviamente esto pues podría cambiar según el mes, pero digamos que pues estandarizado es 30 días, ¿cierto? Podrían ser 31 o 28, ya sabemos, dependiendo del mes. Y que asimismo, ¿cómo calculamos el salario del mes? Entonces hacemos, pues primero aquí calcularíamos cuánto gana, ¿cierto? Un trabajador diariamente y luego entonces eso lo tendríamos que, pues ese valor que gana diariamente tendríamos que ver según el mes cuántos días laboró, ¿cierto? Teniendo entonces cuántos días laboró, entonces nosotros ya tenemos acá el salario por día, lo multiplicaríamos por los días que laboró, ¿cierto? Porque puede que la persona gane, digamos, 3 millones de pesos mensuales, pero eso sí, laboró los 30 días, ¿cierto? Si en un mes dado, digamos, solamente trabajó 10 días, pues obviamente esos 3 millones van a volver uno, ¿cierto? Bueno, si de pronto alguien no entiende algo, pues me van diciendo, por favor. Bueno, entonces el ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio para construir un gráfico en Excel. Entonces, como concepto, ahí vemos aquí arribita, podemos ver que hay numerosas formas de gráficos, ¿cierto? Entonces, que los conocemos como de barras verticales o de barras simplemente. Estos los conocemos normalmente como gráficos de torta, ¿cierto? Estos pueden ser de dispersión como X contra Y. Esto al parecer es un histograma. Bueno, hay diferentes tipos de gráficos. Nos dicen que un gráfico en Excel es una representación gráfica de ciertos valores que nos permiten hacer una comprobación comparativa de manera visual, ¿cierto? Los gráficos en Excel son una de las herramientas más potentes que nos ofrece Microsoft para hacer informes, análisis de datos, etcétera. Listo. En la clase de hoy, seguramente van a identificar ustedes por acá. Entonces, en la clase de hoy vamos a realizar un ejemplo de gráfico comparativo entre las nóminas de abril y mayo para la empresa EPM, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a comenzar. Listo, entonces este es el cuadro pues, inicial que vamos a construir. Creo que lo podríamos hacer nuevamente. Vamos a tomar entonces no, vamos a tomar entonces de la columna B a la E.
de la columna B a la E, y vamos a combinar y centrar. Y ahí vamos a colocar ejercicio número 3, gráficos estadísticos. La idea es que utilicemos mayúsculas. Ustedes me van diciendo, por favor, si me siguen, si no, cualquier duda, me van diciendo, por favor. Que en la fila número, bueno, ahí estamos parados en la fila número 2 y número 3. Y en la fila número 4 vamos también a combinar y centrar. Y nos vamos a parar en la celda B5. Bueno, de nuevo, en la celda B5 vamos a ir de la B a la E, combinamos y centramos, y vamos a colocar salarios, abril, EPM. Y nos paramos en la celda B6, y vamos a escribir nombre y apellido. Recuerden que parándonos en el intermedio entre dos columnas le damos doble clic para que se acomode al ancho de la información que necesitamos. Vamos a escribir días trabajados, sueldo básico, sueldo total. Y vamos a escribir este listado de nombres, que son los nombres de ustedes. Ahí se los voy a poner más grandecitos para que los puedan escribir. A ver qué pasa con el 342. Ay, 342, poder dejar. Ya Patricia pudo ingresar, ¿cierto? Sí, profe, gracias. Ah, listo, con mucho gusto. Me van contando, porfa, cuando llegan terminado.
que no la acepta, no está aceptando aquí el display, que 3, 2, no, 3, 2, 2, ustedes van a desde aquí abajo, 3, 2, 2. La asignación no me deja hacer el 2, alguien ve que no me dejó hacer mostrar interacción. Una duda, ¿en qué cambia para ponerlo del focus si es de edición así? ¿Cuál es la teoría? ¿Cuál es la teoría? Recuerda que la simulación no para en el método de método a eso no las salidas reales, no simuladas. Esa es la diferencia entre la predicción y la simulación. A los que escuchan que no vaya ya este computador está que revienta pero ¿Cómo van? digamos que vos tienes Bien, profe. ¿Escribiendo o qué? Váyanme contando, porfa, para yo saber. la predicción es que en la simulación se utilizan todos los datos. 19 total, Carlos. ¿Cómo? Qué pena. No, Aquí abajo es total salario. pero para saber si lo sí, son 10 nombres. En total son 19 nombres. Tocar. 19 nombres. Recuerden que ustedes pueden simplemente subrayar o seleccionar esas casillas y aquí abajo vemos una opción que dice recuento y nos dice cuántas son las filas que estamos seleccionando. En este caso 19. Pues no hay que contarlos uno a uno. Carlos, tengo problemas con el internet. Estoy súper atrasada, pero estoy muy atenta de la clase. Ah, bueno, que falla. Pero igual recuerda que acá estamos haciendo el ejercicio y realmente, pues ya ustedes luego lo tienen que resolver con el videito, digamos. Listo, Carlos, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces, bueno, aquí les voy a contar algo que pues, se puede hacer en Excel, y es que nosotros podemos hacer series, ¿cierto? Pues Excel, digamos que es muy inteligente. Entonces, nosotros, por ejemplo, si hacemos, vamos a probarlo, por ejemplo, si hacemos un 3, 6, 9, estamos contando de cuánto en cuánto. 3 en 3. 3 en 3, muy bien. Entonces, si nosotros hacemos estos dos números, vamos a hacerlo con dos nomás, 3, de 3 a 6. Si nosotros seleccionamos esos dos celdas y arrastramos, miren, él entiende, pues, queremos contar de 3 en 3 y arrastramos y sigue contando de 3 en 3, ¿cierto? Lo mismo si lo vemos, por ejemplo, con 4, 8, a ver si lo hace también. Ahí lo tenemos, ¿cierto? Entonces se llaman series.
y muchas veces nos van a servir para ahorrar tiempo, ¿cierto? Para tener que escribir todo, pues, como pues, cada una de las cosas que tenemos, digamos, para llenar una tabla, ¿cierto? Entonces, si nosotros fuéramos a decir que los días trabajados, esto es cuántos días trabajó en el mes de abril, ¿cierto? Recuerden que acá estamos, entonces, vamos a calcular la nómina de abril en EPM, ¿cierto? Y que estos son los trabajadores, que son ustedes, que efectivamente son los trabajadores de EPM. Y entonces, si nosotros fuéramos a decir que entonces Alejandro trabajó 3 días y Henry trabajó 6, y así mismo nos podríamos ir, pero digamos que esto nos aleja mucho pues, de la realidad, ¿cierto? Porque pues normalmente es muy escaso que alguien trabaje 3 días, eso es algo, y menos 57, pues acá tampoco nos daría, ¿cierto? Máximo serían 30. En este caso lo vamos a llenar, vamos a decir que Alejandro trabajó 30. Hola. Alejandro. Vamos a hacer que todos sean 30. Si acá arrastramos, yo creo que él sigue contando. Vamos a ver qué pasa. Ah, no, acá entendió entonces que todos son 30. Y vamos a modificar algunos. Listo, vamos a decir, por ejemplo, que Augusto solamente trabajó 28. Si vieron cómo se llena, ¿cierto? Le colocamos 2 veces 30, podemos arrastrar y él nos los coloca todos en 30. Y ya vamos a modificar algunos. Entonces vamos a decir que Augusto solamente trabajó 28, ¿no? Que Augusto 28, que Clara Lía 27 puede ser. Alguien por acá que sea algo como rarito, entonces digamos que Marta Patricia, por ejemplo, está en vacaciones y solamente hizo 5 días del mes. Bueno, por acá entonces digamos que otro 28 para Alba Patricia. Puede ser 25 para Marta Elena y 25 para Blanca Cano. Me dicen si me siguen. Igualmente no me tienen que seguir pues exactamente esto porque al final lo que importa es que cada uno pues obtengamos nuestro resultado. Incluso la idea para que ustedes luego lo hagan como tarea es que ustedes modifiquen estos días trabajados y también que le recortemos un poquito de nombres, que estamos muchas personas, digamos, en este caso. Listo, o sea, que no nos tiene que quedar igual. Pues, vamos a decir que Rubén también hizo nomás 27 días, por ejemplo. Y los sueldos también los podríamos hacer, por ejemplo, yo ya tenía unos sueldos por acá. Entonces yo puedo hacerlo con estos sueldos. Por ejemplo, mírenlo ahí, yo tengo 3 sueldos, ¿cierto? Diferentes sueldos básicos, algunos altos, otros muy bajos, no sé, ya cada uno pues le dará ahí su perspectiva. Pero entonces, ¿cómo lo podrían ustedes podrían hacer, rellenarlo, por ejemplo, haciendo una serie, ¿cierto? Ustedes dicen que son 2 millones, por ejemplo. Ven que esto lo tenemos que seleccionar, todas estas celdas donde van a ir valores, los vamos a seleccionar y les vamos a decir que esto va a ser moneda, ¿cierto? Y recuerden que también le podemos quitar estas cifras decimales para que nos quede pues como el número entero. Entonces acá mismo, digamos, si yo estuviera pues apenas rellenando mis celdas, yo le diría que estos son 2 millones de pesos, ¿cierto? Y yo podría escribir 2 millones y acá digamos 2 millones y medio. También como moneda vamos a seleccionar que todo esto sea moneda. Sin las cifras decimales. Y yo puedo hacer la serie, ¿cierto? Yo arrastro, entonces él me va a seguir sumando de a 500.000 pesos. 2 millones, 2 millones y medio, 3 millones, 3 millones y medio, etcétera, ¿cierto? Así lo podrían rellenar ustedes, no habría ningún problema.
Entonces, vamos a ver acá que nos decían entonces cómo calcular entonces el salario del mes para cada persona, ¿cierto? Entonces, vamos primero que todo a, digamos, averiguar cuánto es el salario diario de una persona. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Incluso nosotros podríamos agregar acá una columna, ¿cierto? Insertamos una y decimos que acá sería el sueldo. ¿Cómo se agrega una columna? Simplemente nos paramos acá, ¿cierto? En la columna, pues en la final, le damos clic derecho y le decimos insertar. Como estamos en el encabezado de columnas, él entiende que lo que vamos a insertar es una nueva columna. Y esta nueva columna sería entonces sueldo día, digamos. O salario más bien. Salario por día de la persona. Tenemos estos de sueldo por salario, que esto suena muy raro así. No sé ustedes cómo lo tenían. ¿En qué parte? No recuerdo bien el principio. Cualquier duda me van diciendo, por favor. Entonces, miren, yo puedo calcular el salario por día. Entonces, el salario por día es, recuerden que siempre que vamos a poner una fórmula empezamos con igual. Entonces, igual al salario básico de la persona, ¿cierto? Dividido el total de días del mes, que son 30. Por ejemplo, una persona que gana 2 millones de pesos, diariamente está ganándose 66.000 pesos, 66.600, ¿cierto? Y eso lo podemos arrastrar. Así entonces vemos que las personas que más ganan, por ejemplo, una persona que gana 6.800.000, diariamente está ganando 226.600 pesos. ¿Cierto? Eso no es equivalente a decir que, pues que 6.800.000 es lo que la persona va a ganar en el mes, porque ya sabemos que, por ejemplo, en este caso de Blanca Cano, que es la persona que, bueno, una de las que más gana, digamos, salario en este conjunto, ella gana 6.800.000 pesos si labora los 30 días, ¿cierto? Pero en este caso, ¿cuántos días laboró? 25. 25, muy bien. ¿Y cuántos días laboró María Patricia? María Patricia. 5 5 días nomás, ¿cierto? Porque dijimos que se iba a ir de vacaciones. Listo, muy bien. Miren que aquí mis salarios no quedaron así como en serie, porque pues, no sé, simplemente los fui escribiendo como, ¿cierto? A lo que les tocara, pues, no sé. Bueno, entonces, acá ya calculamos el salario por día, ahora vamos a calcular cuánto ganó la persona en este mes de abril, ¿cierto? Entonces, esto diría igual, otra vez, como vamos a poner una fórmula, empezamos con igual, entonces vamos a calcular el salario del día multiplicado por el número de días que trabajó. Por ejemplo, en el caso de Alejandro Roldán, obviamente él se va a ganar sus 2 millones completos porque él laboró los 30 días, ¿cierto? Esto también lo podemos arrastrar. Entonces acá vemos que, por ejemplo, María Patricia, que tenía un salario de 1.300.000 pesos, solamente pues ganó 218.000 pesos porque solamente trabajó 5 días del mes, ¿cierto? Y asimismo, Blanca Cano, que tenía un salario de 6.800.000, solamente ganó 5.666.000 por haber laborado 25 días, ¿cierto? Listo, muy bien. Ya simplemente tendríamos aquí que... Bueno, esperen que esto no me quedó bien. Esto es acá. Y acá vamos a hacer una sumatoria. Ya sabemos que lo podemos hacer con la función suma, igual suma. ¿Cierto? Con doble clic y arrastramos todos los valores que vamos a sumar. ¿A quién le interesa este número? A EPM. Esto es lo que EPM en este caso... Podemos aumentar el tamaño de estos valores de acá. Lo podemos poner en negrita. Este sería lo que, pues obviamente no es verdad, ¿cierto? Pero este sería, digamos, el salario, la plata que tendría que sacar EPM para pagarle a sus trabajadores en el mes de abril. ¿Cierto?
Si a nosotros, por ejemplo, nos interesara saber cuáles son los valores máximos en salarios, porque en este caso tenemos, ya sabemos, 19 trabajadores, que nos dice por acá, pero podrían ser miles de trabajadores, ¿cierto? Sería más complejo. Entonces nosotros podríamos hacer una función que es igual máximo, ahí nos aparece igual max, que nos va a determinar el valor máximo entre un conjunto de datos. En este caso vamos a seleccionar todos estos datos, le damos enter. Si queremos cerramos el paréntesis, pero eso no es pues, absolutamente necesario. Si no lo cerramos, él también nos calcula. Nos está diciendo que el valor un momentito. Lo vamos a colocar acá, que eso sea el salario máximo. Salario máximo, salario mínimo. Y pongamos también el salario total máximo. ¿Y el promedio? No es el promedio. En este caso lo que No, está... también se puede calcular el promedio. También se puede, claro que sí. Y podemos colocar el promedio, listo. Entonces, salario... bueno, eso sería salario básico. Acá. Básico máximo. Básico promedio. Vamos a decir, ¿cuál es el salario básico promedio? ¿Y cuánto es el salario total promedio? ¿Cierto? Ya sabemos que todas estas son funciones que nos ofrece Excel. Lo podemos organizar en una tablita. No, eso es para verificar si los datos que va a seleccionar son lineales o no lineales. Pero para saber si un modelo es lineal o no lineal. Listo, entonces aquí iría. Entonces, ¿cuál es el salario básico máximo? Entonces decimos igual max, esa es la función para encontrar el valor máximo dentro de un grupo de datos, conjunto de datos, y seleccionamos el conjunto de datos. Entonces le estamos diciendo, Excel, dígame cuál es el valor máximo en este conjunto de datos. Me está diciendo que el valor máximo son 7 millones. En este caso nos podemos dar cuenta que son los 7 millones que gana Marta Elena, ¿cierto? Que es la que más gana salario pues, en esta compañía, porque es un grupo pequeño de datos, ¿cierto? Pero si fueran, como decimos, miles de datos, sería muy complejo. Solamente sería en ese caso señalar toda esa columna y nos daríamos cuenta cuánto entonces es ese salario básico máximo y podríamos buscar quién es la persona que lo gana, ¿cierto? Asimismo, entonces tenemos la función igual min, que en este caso nos va a encontrar el valor mínimo entre un conjunto de datos, el mismo conjunto, y le estamos diciendo entonces a Excel que nos muestre cuál es el valor mínimo de salario básico, que en este caso es el que gana por acá José Conrado, ¿cierto? La simulación lo que yo voy a hacer es aplicarle muchos escalones. Voy a aplicar muchos escalones. Con una pendiente adecuada. Listo, muy bien. Entonces, de la misma manera vamos a de nuevo averiguar el valor máximo, igual max, doble clic para que nos tome la función. En este caso ya el salario total de ya nuestro nuevo conjunto de datos. Le damos enter y nos calcula cuánto fue lo que más ganó una persona. En este caso fue lo que ganó Marta Elena, ¿cierto? Y el salario total, entonces sería igual el mínimo, igual min de el conjunto de salarios totales. 218.000, que fue lo que ganó María Patricia, que estuvo en vacaciones. Y asimismo, entonces, podemos entonces utilizar la función promedio, igual promedio, por acá está, entre los salarios básicos, y podemos calcular el valor promedio entre los salarios totales. Yo no sé qué tanto, pues no sé, ustedes de pronto saben más de eso, pues qué tan importantes serían estos dos datos. O sea, pues son datos, ¿cierto? Pero, o sea, ¿para qué nos sirve en este caso, digamos, saber cuál es el salario promedio de las personas? Pues, ¿cierto? No sé, debería de pronto como decir, no, sí,
pues en EPM la gente más o menos se gana 3 millones de pesos, aunque eso estaría un poco alejado de la realidad, ¿cierto? Porque una persona que se gana 1.100.000 no se gana casi 3 millones de pesos, está demasiado lejos. Como las perturbaciones o la realidad. Pero bueno, puede tener utilidades en, Claro que sí. ¿cierto? En otros momentos. En las perturbaciones, ya que aquí, ¿Cómo van hasta ahí? ¿qué pasa? Un poquito quedados, pero no. Pero si no, pero entienden lo que se está haciendo, Sí, sí. ¿cierto? Bueno, es lo más importante. Pues, digamos, en la agilidad, pues ya para que vayan al tiempo está más difícil, pero igual luego lo vamos a hacer listo. Porque la idea es pues que, ¿cierto? Que si alcancemos a terminarlo. Entonces, en este punto nosotros ya podríamos hacer, digamos, una gráfica, ¿cierto? Una gráfica de lo que tenemos en este caso. Tenemos una tabla de los salarios, en este caso de abril, de PM, y nosotros podríamos, por ejemplo, colocar, digamos, bueno, ¿cómo insertamos un gráfico en Excel? Nosotros, mucha gente, digamos, lo hace seleccionando, por ejemplo, todos estos datos, digamos, por ejemplo, entonces nosotros vamos a saber qué sería, qué se les ocurre que podríamos graficar con esta tabla. Quiero bajar la pendiente para que alcance a que se more más. Porque nosotros podemos saber, ¿cierto? Nosotros decimos, bueno, ¿quién es el que más gana de esta lista? Incluso nosotros pues, ya sabemos aquí, este es el salario total, entonces podemos decir salario total máximo, 5.800.000, por acá lo vemos, ¿cierto? Y lo encontramos fácilmente, buscando que entonces, pues, ¿cierto? Buscando el valor y sabiendo que entonces es Marta Elena la que más ganó en este mes. Pero digamos, eso es una manera, pues, es la manera larga o compleja. Y eso que tenemos muy poquitos datos, ¿cierto? Esto no pasa pues en una empresa y menos en EPM, pues que sean tan poquitos trabajadores. Entonces para eso, digamos, nos sirven los gráficos. Los gráficos de alguna manera son mucho más visuales, ¿cierto? Y nos resume la información, ¿cierto? Nos muestra la información de una manera mucho más resumida, amigable, no sé. Entonces podríamos querer investigar entonces, por ejemplo, de este grupo de trabajadores, ¿quiénes son los que tienen mayor salario básico o menor salario básico? Recuerden que esto es una nómina muy simple la que estamos haciendo, porque ahorita veíamos que acá se podrían ingresar comisiones, horas extras, recargos nocturnos, festivos, dominicales, descuentos, ¿cierto? Que la haría pues un poco más compleja y que luego lo vamos a hacer. Pero en este caso, entonces tenemos simplemente nadie tuvo recargos, nadie tuvo tampoco pues horas extras, ni tampoco deducciones, ¿cierto? Todo el mundo ganó lo que se ganaba según los días que trabajó y ya, ¿cierto? Entonces es una cosa muy simple, es una nómina simple. Bueno, entonces si nosotros quisiéramos, entonces, ¿qué es lo que normalmente la gente hace? Pues, digamos, cuando no se tiene mucho conocimiento de la gráfica, de insertar gráficos, entonces lo que hace es que toma los datos, entonces, por ejemplo, copia todos estos nombres y hace una nueva tablita, los pega, digamos, por acá, y luego saca lo que necesita, digamos que fueran los salarios básicos, los selecciona, los copia y los pega al ladito. ¿Por qué lo hacen de esta manera? Porque es más fácil así, digamos, seleccionar las dos columnas y decirle insertar, que me inserte, digamos, un gráfico de torta. Este gráfico de torta podría ser viable, seguro si tuviéramos, por ejemplo, menos empleados, ¿cierto? Porque acá es muy complejo. Miren que, por ejemplo, son varios colores azules. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, si yo quiero saber cuál de estas partes de la torta es, por ejemplo, Yomaira. Está muy difícil, ¿cierto? Porque incluso se repite hasta el mismo color. Como son tantas personas, incluso se empieza a repetir el mismo color de esa escala de colores que tenemos. Entonces, Yomaira podría ser, es un verde clarito, podría ser esta parte de la torta o esta parte de la torta. Miren que incluso si nos paramos nos dice que es esta. ¿Sí ven? Acá nos dice, si nos paramos sobre esa parte nos dice que es Yomaira Esther Giraldo
que tiene un valor de 5 millones de pesos, lo que ganó. Y que el otro es José de Jesús, con 3.200.000. Y si lo buscamos por acá, que también tiene su colorcito verde, ¿cierto? El puntico verde que tiene se corresponde con la porción de la torta, ¿cierto? Pero no nos muestra, pues nos enreda, nos toca hacer casi que lo mismo que mirando la tabla. Entonces también lo podríamos hacer con otro tipo de gráfico, por ejemplo, si le decimos acá a Excel insertar gráficos recomendados, nos muestra, por ejemplo, este tipo de gráficos, que es un gráfico de barras agrupadas, como nos dice acá. Entonces, si nosotros seleccionamos ese tipo de gráfico, le decimos aceptar, y de pronto nos muestra más organizada la información. Según el gráfico, ¿quién es la persona que más ganó salario en este caso? José. Mírenlo bien, la que más ganó. Elena Jaramillo. Marta Elena Jaramillo, muy bien. Miren que acá se alcanzan a ver estas barras que son pues como los ejes horizontales. No. Serían como ejes, bueno, sí, horizontales porque están midiendo la longitud de estas barras. Miren que la que se alcanza a ver, es la más larga, es la de Marta Elena Jaramillo, ¿cierto? De alguna manera, pues nos ofrece más información. Bueno, pero lo que les estaba diciendo. Hola. Pregunta. O sea, Claro que sí. sugiere, lo que acabaste de hacer, Excel sugiere, dependiendo de los datos que yo tenga, el gráfico que más se me acomoda. Sí, obviamente, pues digamos que se pela, ¿cierto? O sea, no es que siempre te va a ofrecer el mejor gráfico. Y ahorita vamos a ver que nosotros nosotros lo podemos hacer manualmente, ¿cierto? Y le podemos hacer muchas modificaciones a esos gráficos. Y nos podemos dar cuenta, pues, que nosotros podemos hacer quizás un mejor gráfico que el que nos ofrece Excel. Pero en este caso, por lo menos, descartó un montón de gráficos que seguramente no nos ofrecían mucha información, ¿cierto? No nos mostraban bien la información. Incluso hay gráficos que no tienen, pues usted puede intentar hacer un gráfico que no tiene sentido, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros podemos intentar graficar los días trabajados con el salario, no sé, a veces incluso es complejo pues pensar si tiene o no sentido. Los días trabajados con el salario básico, ¿cierto? Yo no sé qué tanta información nos arrojaría esto. Valiosa sería. Miren, por ejemplo, esto sería entonces, no, eso no nos dice, por ejemplo, este tipo de gráfica, ¿qué nos dice? Nos dice que la persona que trabajó 17 días, que una persona que trabajó 17 días ganó 7 millones de pesos, pero eso no nos dice nada porque puede ser que, o bueno, pues, no sé, ahí hay cierta información. Por ejemplo, nos dice que la persona que más ganó, ¿cierto? Que más ganó, que fue 7 millones de pesos, solo necesitó trabajar 17 días. Eso que no. Ese es el ordinal de la lista. Sí, eso sí, es un número ordinal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí no nos están mostrando incluso los días trabajados. No, o sea, esa gráfica se entorpece, ¿cierto? Como que no. No dice nada. No dice nada de eso, no dice nada. Esa es la definición, ¿cierto? Bueno, y entonces, bueno, en este caso, lo que les decía es que entonces lo que uno hace es, pues lo que muchas veces se hace es como sacar la información de una lista grande, de una tabla grande, resumirla en tablas pequeñitas, pero en este caso no necesitamos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros vamos a hacer esa misma gráfica seleccionando los nombres, ¿cierto? Y luego vamos a presionar la tecla control y con un clic sostenido vamos a seleccionar los salarios básicos, ¿cierto? Con clic sostenido. La idea es que nos quede así una celda blanquita, ¿cierto? Pareciera que no está seleccionada, pero sí está seleccionada también. Y ya le decimos entonces a Excel que nos inserte una gráfica, en este caso puede ser la misma gráfica, ¿cierto? De barras agrupadas. Y mire que en este caso no tuvimos que sacar pues como la información de la tabla, sino que la tomamos directamente desde la tabla. Y acá entonces tenemos cuáles son las personas, de nuevo, que tienen mayor salario básico. Entonces vemos que Marta Elena es la que más
tiene valor salario básico mensual, que no quiere decir que es la que más ganó en el mes, eso depende de cuántos días laboró. Si laboró muy poquitos días, seguramente va a ganar, por ejemplo, más Blanca Can, ¿cierto? Que tiene casi el mismo salario básico. Bueno, en este caso, no vamos a hacer esa gráfica, sino que vamos a hacer la del salario total, o sea, cuáles fueron las personas que ganaron más o menos en este mes de abril. Entonces, seleccionamos todos los nombres y con la tecla control presionada seleccionamos los salarios totales y le vamos a decir entonces a Excel que nos inserte una gráfica. Le podemos decir gráficos recomendados o simplemente vamos escogiendo, no sé. Por acá tenemos todos los gráficos. Miren, acá nos muestra, por ejemplo, cómo se verían en un gráfico de torta o cómo se vería en un gráfico que no sea de barras, que son horizontales, sino, por ejemplo, de columnas. Este, por ejemplo, me parece que se acomoda muy bien. ¿Cierto? No hay muchas opciones. Cotizaciones, algunos incluso es complejo pues, de entender. Estos son como parecidos también a histogramas, pero como con montañas. Acá vemos los histogramas que nos reúnen es como datos semejantes. Bueno, en este caso vamos a utilizar entonces el de columnas. Carlos. Hola. Cuando le doy gráfico recomendado me dice que no tiene recomendaciones, entonces me voy a todos los gráficos. Sí, quién sabe, pues no sé, de pronto depende de la versión del programa que tengas, pues puede ser de muchas cosas, pero ya sabemos que esto solo es una recomendación. Le damos aquí a la otra pestañita que es todos los gráficos y en este caso, por ejemplo, escogemos el de columnas, ¿cierto? Sí. Y le decimos aceptar. Me dicen por favor si les dio. Entonces miren que en este caso nosotros tenemos una barrita para cada una de las personas que alcanzamos a leer bien el nombre de la persona y alcanzamos a ver más o menos entre qué rangos están. Por ejemplo, en este caso, Marta Elena. Esperen un momentico que acá. Ah, sí. Eso es que en este caso no estamos graficando los salarios básicos, por eso ninguno me llega a los 7 millones, sino que estamos seleccionando los salarios totales del mes, ¿cierto? Ya sabemos que en salarios totales nadie alcanzó los 7 millones, porque la única que lo ganaba, que era, en este caso, Marta Elena, no trabajó los 30 días, sino solamente 25, ¿cierto? Que la vemos por acá y que está rondando los 6 millones, ¿cierto? Casi con 6 millones, que en realidad tendría... Qué pena. 5.800.000, ¿cierto? Bueno, ¿cierto? Entonces, bueno, esta sería una manera, pues digamos, correcta de hacerlo, pero la idea es hacerlo digamos, por la vía que está hecha para eso, ¿cierto? Bueno, entonces acá es que les quería mostrar una ventanita. Miren, por ejemplo, yo le puedo decir a Excel, mire que yo no he seleccionado ningún gráfico, yo le puedo decir, Excel, insérteme un gráfico, por ejemplo, un gráfico de barras, ¿cierto? ¿Qué me está mostrando él? Él no me está mostrando nada, ¿cierto? Él tiene el espacio para insertar un gráfico, pero como yo no he seleccionado ningún dato, no está mostrando nada, ¿cierto? Entonces acá les voy a decir cómo se puede hacer. Entonces nosotros le decimos aquí miren estas dos pestañas, la pestaña diseño y la pestaña formato se llaman herramientas de gráficos. Solamente existen cuando yo seleccioné un gráfico, así esté vacío como en este caso. Si yo le doy, por ejemplo, por aquí en una pestaña, en una celdita cualquiera, miren que no existen esas pestañas. Solo cuando selecciono el gráfico empiezan a existir diseño y formato en herramientas de gráficos, ¿cierto? Que es para darle formato a este gráfico que ya existe, así no tenga nada. Entonces, si yo estoy en diseño, voy a seleccionar la opción, voy a darle a la opción seleccionar datos. Eso me abre esta ventanita. Esta ventanita muchas veces para mucha gente da como pereza, ¿cierto? Al parecer, pues, se ve como compleja, pero no tiene mucho... Bueno, sí tiene varias cosas, pero pues para lo que vamos a hacer, por ejemplo, es sencillo. Entonces acá nos dice que podemos agregar en este caso datos. Listo, vamos a decirle agregar y entonces nos abre esta otra pequeña ventanita. Entonces nosotros le vamos a decir que en este caso nuestra
la serie que nosotros aquí vamos a meter los datos numéricos de nuevo, ¿cierto? Selecciono mi gráfico, en este caso no tiene pues datos, voy a diseño y seleccionar datos y se me abre esta ventana. En esta ventana, entonces, en esta parte de acá vamos a agregar los datos, ¿cierto? Le decimos agregar, en este caso nosotros vamos a decir que, bueno, vamos a dejar este solito, vamos a dejarlo limpio por ahora y vamos a decirle los valores de la serie, los valores que nosotros vamos a agregar son este conjunto de datos, entre los 2 millones a 5.666.000, ¿cierto? Acá está en lenguaje de programación, simplemente le decimos aceptar y ya no lo puso, ¿cierto? Eso lo estamos viendo. Miren que nuestro gráfico no tenía ninguna información y ya nos agregó las barras. Sí, se alcanza a ver, ¿cierto? ¿O no quedó claro? Sí, pero es que todavía le falta esto. Sí, claro, todavía le falta. Eso, pero lo que les quería mostrar es que, miren, si yo quito, pues lo que tenía, acuérdense que esto era un cuadro vacío, ¿cierto? Es un gráfico que todavía no tiene información. Si yo le digo agregar, entonces le voy a colocar los valores son estos de acá, y me pone solamente eso, ¿cierto? Los valores, las barritas con valores. Las barritas con valores en mi gráfico, ¿cierto? Y lo que nos decía ahorita la compañera, tiene un número ordinal, ¿cierto? No, esto no dice nada, está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué son? Miren, esos son los nombres que tienen estas barritas por el momento. Y si nosotros miramos a este lado de acá, miren que esos son los nombres que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces esto lo vamos a editar, ¿cierto? Eso no es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos saber cuáles son los nombres que pertenecen a esas barritas. A esos números. Eso, muy bien. Eso, ¿cuáles son los nombres reales que representan esos números? Entonces le decimos editar y nos dice rango de rótulos del eje. Entonces nosotros en este caso vamos a colocar los nombres de nuestras personas. Van desde Alejandro hasta Blanca. También está en lenguaje de programación, no está mal escrito, simplemente le decimos aceptar y acá ya nos los organizó. Y si vemos abajo, ya nos los organizó también. ¿Cierto? Entonces le decimos, en este caso le podemos decir... En diseño de gráfica, diseño. Muy bien, eso, sí, seleccionando nuestra gráfica, recuerden, si estamos en una celda, esto no existe, estas pestañas, si seleccionamos nuestro gráfico, empiezan a existir un par de pestañas que llaman herramientas de los gráficos, vamos a la opción de diseño, también hay una opción que es formato, en este caso vamos a la de diseño y le decimos seleccionar los datos. Siempre que volvamos a nuestra gráfica, pues no es que si nos salimos ya se acabó la edición de esta gráfica como lo estábamos haciendo. Simplemente nosotros seleccionamos de nuevo la ventanita, vamos de nuevo a diseño y seleccionar datos y esto sigue otra vez, pues todo el tiempo describiéndonos lo que tenemos acá, le podemos agregar o quitar cosas, ¿sí? A nuestro gráfico. Bueno, entonces, hasta este punto, listo. Entonces ya sabemos aquí que pues nuestra gráfica es pues coherente, ¿cierto? Podemos acercarnos y mirarla más detalladamente. ¿Cierto? Acá seguimos, bueno, acá están como ladeaditos los nombres, pero ahí se alcanza a ver cuál pertenece a cuál, Marta Elena Jaramillo, y así. Esto lo podemos organizar ahorita también ya, pues ya como la edición así, ¿cómo se dice eso? Estética, pues, ¿cierto? Ahorita lo podemos organizar. Que no nos gusta que esto sea azul, nosotros podemos seleccionar estas barritas con un clic, y aquí en el diseño le podemos decir cambiar colores, podemos poner naranjadas, bueno, esto tiene mucha edición, ahorita vamos viendo. Nos gustan las naranjadas, listo, lo dejamos naranjado y ahí está. Bueno, por el momento no tiene título, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros sabemos que estos son los salarios totales porque nosotros lo estamos haciendo, ¿cierto? Pero la persona que esté leyendo ese gráfico sabría que esos son los salarios totales. No, para nada. No, es un dinero, ¿cierto? Acá sí alcanzamos a ver que esto es dinero, pero eso podría ser, pues que ganaron, digamos, un premio en una rifa, ¿cierto? No sé lo que sea. Ni siquiera sabemos que son trabajadores de PM, no sabemos nada de eso, ¿cierto? Acá podemos, creo, miremos acá. No nos está dejando modificar las cifras decimales. Vemos si acá las modificamos, ¿qué pasa?
Así. Entonces, miren, si nosotros queremos, recuerden que esto está enlazado directamente a la tabla, entonces, miren, si ponemos acá cifras decimales, que ya sabemos cómo se hacen, se van reflejando también en la tabla. Entonces, acá hicimos fue quitárselas para que se vea más organizado el número. ¿Listo? Bueno, entonces ahora por el momento lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una comparación. Acuérdense que la idea entonces es que íbamos a comparar abril con mayo, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer eso? Nosotros vamos a seleccionar toda nuestra tabla y la vamos a copiar, clic derecho, copiar, y por aquí abajito, puede ser en la fila 32, pegamos nuestra tabla, ¿cierto? Y la vamos a editar. Obviamente esto ya no va a ser salarios de abril, sino que esto va a ser salarios de mayo. Salarios de mayo. Podemos pensar que entre abril y mayo no cambian mucho los salarios, ¿cierto? Pero sí pueden cambiar algunos. Normalmente en una empresa, tengo entendido yo, nadie puede disminuir el salario, ¿cierto? Eso es como contra la ley. Pero sí, obviamente algunas personas pueden ascender. Entonces, digamos que la que tenía menos salario, que era por acá, aquí es José Conrado, digamos que incrementó a 1.000.000 más. Bueno. Que por acá el de 2 millones, que era Alejandro, pasó a 2.800.000, bueno, no sé. Cierto, podemos hacer algunas modificaciones porque la idea es hacer una comparación. Y lo que sí cambia mucho es de pronto los días trabajados que tuvieron las personas. Por ejemplo, Alejandro trabajó 30 días, listo, démoslo así, pero Henry ya no trabajó, sino digamos 15, bueno, perdón, 15. No sabemos bien por qué, no importa. Alguno, por ejemplo, digamos que es Mario, no trabajó este mes, es el que está en vacaciones, ¿cierto? Ya se calcularía pues aparte, pero digamos que para nosotros y el ejercicio no trabajó este mes. Los Alberto ya no trabajó sino 22 días. Y Marta Patricia, que ya volvió a vacaciones, ya trabajó sus 30 días. Esto, entonces ya aquí obviamente como la tabla está toda con fórmulas, ya todo se va modificando, ¿cierto? Entonces, ¿nosotros qué podríamos hacer? Nosotros podríamos decir, listo, entonces ya tenemos nuestros salarios de mayo, ¿cierto? Nuestros salarios de mayo que ya cambiaron. Y yo puedo volver a hacer lo mismo. Yo digo. Entonces yo digo, listo, yo voy a hacer otra gráfica y pongo estas dos gráficas en mi informe, ¿cierto? Y que la gente mire una y la otra y las compare. Yo digo lo mismo, selecciono, digo, le digo a Excel, insérteme una gráfica de barras, puede ser de una vez. Perdón. Sin seleccionar ningún dato. Insertar una gráfica de barras vacía, ¿cierto? Y luego de nuevo, entonces, diseño. ¿Por qué lo estoy haciendo así? También como para que lo volvamos a hacer y recordemos, listo. Entonces vamos a diseño, seleccionar datos y de nuevo, entonces ya aquí lo que haríamos es, vamos a agregar en este caso los valores, este unito que aparece acá lo borramos. En este caso nuestros nuevos valores, ¿cierto? Vamos a dejar este vacío todavía, vamos a decir aceptar. Y de nuevo los nombres, porque otra vez tenemos los números ordinales. Miren que, por ejemplo, acá el número 8, que ya sabemos por aquí. ¿A quién representa el número 8? A Mario. No está numerado, pues. Sí, muy bien, pero miren que ni siquiera nos aparece ningún valor, porque Mario José no ganó nada, ganó 0 porque no fue este mes a trabajar, ¿cierto? Ah, sí, no aparece valor ahí. Por eso no aparece. Ajá. Listo, entonces lo editamos y ya aquí vamos a ver que si era efectivamente Mario José. Ahí ya nos apareció, ¿cierto? Listo, entonces ya tendríamos aquí, digamos, el gráfico por aquí de un lado, ¿cierto? Tendríamos ahí que para comparar, ¿cierto? Esto sería, pues se vale, ¿cierto? Pero es mucho trabajo, está muy complejo. Bueno, entonces así no es como lo hacemos. Listo, entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar nuestro mismo gráfico, el mismo que ya teníamos, que todavía no tiene título, y le vamos a decir de nuevo en diseño, que nos seleccione los datos y le vamos a agregar una nueva serie de datos.
esta serie de datos era los valores que ya teníamos, es cierto. Los nombres están por este cuadro. Los valores están en este cuadro de acá. En cualquier momento nosotros le podemos decir que nos modifique algo, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá le podemos decir nombre de la serie. Enseguida vamos a hacer eso. Bueno, en este caso vamos a agregar nuevos datos. ¿Cuáles son los datos que vamos a agregar? Bueno, vamos a dejar el nombre de la serie quietecito y vamos a agregar, podemos bajar, miren que no pasa nada con la ventanita y se queda quieta, y agregamos nuestros nuevos salarios totales, todos los salarios totales, le decimos aceptar, y ya tenemos series 1 y series 2, ¿cierto? Y acá nosotros, a ver qué pasa acá, vamos a de nuevo a escribir los nombres, a ver que, si digamos se duplican, o qué pasa, igual lo podemos hacer probando, y no pasa nada. No pasa nada. Miren que acá lo estamos, acá estamos viendo la comparación. ¿Se alcanzan a ver? Sí, lo que pasa. Una de las barritas, nosotros sabemos que la naranjada era la primera que habíamos puesto, ¿cierto? Estas barritas que nos están mostrando, incluso miren que yo las selecciono estas barritas, me muestran que los valores que se corresponden a los salarios totales, ¿de qué mes? De mayo. Estas que seleccioné, miren que acá incluso se resalta el cuadro de abril, ¿cierto? Miren que acá se subrayó o se resaltó el cuadro que me está agregando estas barras. Si yo selecciono las otras, las claritas, miren que ya no se selecciona sino que se selecciona el de abajo. Ya sé que estas claritas son salarios totales de mayo y las oscuras son salarios totales de abril, ¿cierto? Pero eso así pues hasta el momento está muy enredado, ¿cierto? Entonces ahora sí le vamos a intentar dar como forma a esto. Entonces, seleccionamos nuestra tabla. Pero sí, a las 2:30 de la mañana. Pero de pronto alguien que tenga... Qué pena ahí silenciar a alguien. Es para que no haga feedback. Listo, entonces, bueno, yo selecciono el cuadro y de nuevo voy a darle seleccionar datos, diseño, seleccionar. Bueno, acá le puedo dar, miren, por ejemplo, acá tengo opciones. Recuerden que esta pestaña se llama diseño y nos permite cambiar los colores. Miren, por ejemplo, colores que contrasten más, por ejemplo, estos dos, ¿cierto? Aquí en cambiar colores y puedo darle, por ejemplo, entonces, por ejemplo, listo, digamos, yo le voy a colocar un gráfico a esto, yo le puedo, un nombre, perdón, como título a este gráfico. Yo puedo decir que esta es entonces la nómina abril-mayo de EPM, ¿cierto? O abril versus mayo de EPM, ¿cierto? Miren que hay muchos que se modificaron. Recuerden que María Patricia, por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó con ella? Vamos a ver. En mayo, porque ya hola. Estuvo en vacaciones, ¿cierto? Entonces, por eso es que no recibió casi nada en la barrita azul, que ya sabemos que es, en este caso, la que pertenece a abril, ¿cierto? Que las azules son abril, en abril solamente estuvo 5 días, en cambio en mayo ya estuvo sus 30 días. Lo que pasa es que ya no tiene un alto salario en este caso. Solo gana 1.300.000, ¿cierto? Por eso es que de esta forma esta barra no es muy alta. En cambio, por ejemplo, en el caso de Marta Elena siempre estuvo trabajando los mismos días. Miren que algo importante es que nosotros podemos hacer modificaciones en las tablas y siempre se van a reflejar. Aquí trabajó 25 y aquí los mismos 25. Entonces, digamos que en este caso ya no fue 25, sino 15. Hacemos el cambio y hay pues, digamos, va calculando el total del salario, el total del salario de la persona, el total de la nómina de PM, y acá ya vemos obviamente una escala mucho más grande, ¿cierto? Entre los dos salarios de Marta Elena en este caso. Bueno, de nuevo, entonces la seleccionamos y vamos al diseño. Acá, por ejemplo, tenemos opciones de darle a miren, por ejemplo, de esta manera se ve como más bonito, o quizás así, por ejemplo, ahí está bonito, ¿cierto? Se ve bien. Listo, digamos que vamos a seleccionar esa opción o simplemente nos quedamos pues como con la que teníamos, también está como bien. Y
Vamos entonces a agregar entonces qué es lo que significan las barras. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos de nuevo a seleccionar datos y acuérdense que cuando nosotros le decíamos aquí agregar, nos da la opción de poner un nombre a una serie. Acá podríamos agregar otra serie, una tercera barra que fuera abril, mayo, junio, ¿cierto? En este caso, digamos la barra de junio, si queremos hacer también la comparación entre, en este caso, entre 3 meses. Aquí no vamos a agregar porque no lo vamos a hacer, solamente vamos a comparar abril-mayo, entonces lo que vamos a hacer es modificar, y acá donde me decía que le diera nombre a la serie, es donde vamos a poner el nombre de lo que significa entonces esa barrita anaranjada. Entonces, ¿cómo se llama la barrita anaranjada? En este caso, la barrita anaranjada, un momentito, yo corro esto. Entonces, yo de nuevo selecciono la tabla, voy a seleccionar datos, modificar, y el nombre de la serie en este caso es salario total, pero salario total ¿de cuándo? Abril. De abril, muy bien. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, no lo voy a hacer así, sino que acá yo voy a colocar, para que luego se refleje bien, voy a colocar salario total, abril, mismo abajo, salario total, mayo, ¿cierto? Ahora sí, selecciono otra vez mi tabla, ya estaba, diseño, seleccionar datos, modificar mis series. La primera serie se llama salario total abril, aceptar. Miren que acá ya cambió, que no se llama serie 1, sino que se llama salario total abril. De nuevo, vamos a seleccionar la siguiente serie, serie 2, le vamos a decir, modifíqueme esta, que el nombre es salario total mayo. Le digo aceptar y acá ya me lo modificó. Le digo aceptar y acá ya me las puso, ¿cierto? Ya me las puso, pero ¿dónde me las puso? ¿Sí se ve? No. No se ve, muy bien, ¿cierto? No se ve porque este estilo de gráfico no me está incluyendo esa información. Entonces, lo que tengo que hacer es cambiarle el diseño. Entonces, yo me voy aquí a esta opción que dice diseño rápido y voy a colocar uno de estos estilos, pero que sí tengan las series, ¿cierto? Que incluyan las series. Algunas, por ejemplo, miren, estos, por ejemplo, me incluyen el valor de cada una de las nóminas, pero, por ejemplo, eso se ve súper enredado. Acá lo que diría es lo que ganó la persona, pero como está para cada una de las barras, se sobrelapan los números, por eso no se alcanza a ver. Miren que si la barra es bajita y la otra es alta, sí se ve. Por ejemplo, aquí José Conrado ganó 1.110.000 y en el siguiente mes, que es mayo, y ahora sí sabemos que es mayo porque ya se tienen las series, en mayo ganó 2.110.000, en abril 1.110.000, y acá acuerden que le habíamos subido 1.000.000, ¿cierto? No me acordaba. Carlos, ¿yo cómo podría poner esos valores en forma vertical? Vamos a ver si se puede. Esa es una buena pregunta. Seleccionémoslos. Ok, creo que solo está seleccionando uno de los dos. A ver, control. No. Seleccionemos los todos y vamos a ver si nos lo permite por ahí. Con estas opciones, no. Títulos del eje. Bueno, estos no son títulos del eje. Títulos del gráfico. Etiquetas de los datos. Creo que sería por acá. Sí aparece por ahí. Pues sí son estas, pero... Bueno, espérense. Seleccionemos el gráfico solamente. Vamos a decirle agregar elemento al gráfico. Etiquetas de los datos y vamos a más opciones de las etiquetas de los datos. Esto tiene muchas cosas. Tiene muchas cosas, como ven, hay un montón de cosas para hacerle. Opciones del texto. Por ejemplo, si yo le quiero aquí cambiar los colores de esos textos, miren, si ven que estamos modificando exactamente eso, pero habría que buscar dónde. Opciones de la etiqueta.
Valor de las celdas, nombre de la serie, nombre de la categoría de valor. Carlos, no es en posición de la etiqueta, que dice centro, extremo interno, base, ahí en ese. Ah, bueno, vamos a ver eso, pero mira que acá no me lo está modificando de vertical a horizontal, sino que me lo está poniendo más arriba o más abajo en la barrita. Ah, ya. ¿Sí ves? Pero siguen estando enredados. Igual eso, bueno, que me da más opciones, categoría general. Científico, no es que tiene un montón, por ejemplo, acá también se le puede dar que sea moneda, posiciones decimales, por acá se le pueden, no, mira, por ejemplo, acá le podemos poner que sean 0 posiciones decimales y ya se convierte al número entero. Símbolos, si es en euros, si es en, no, eso, es que en Bitcoin, tiene un montón de opciones. Vamos a ver si ya nos aparece donde está vertical, apareciera por acá. Alineación horizontal, vertical, ahí cambió. Sí se alcanza a ver, ¿cierto? Mira que cada uno de estos es un menú. Este es como de la estética del color, cosas así. Esto ya es la estética que si uno quiere que los textos sean con sombritas, que un montón de cositas. Para que les puede modificar el color, si uno quiere que sean, por ejemplo, verdes. Pero las sombras, ¿no? Es que tiene muchas cosas. Pues realmente yo no recuerdo pues dónde está todo. Pero acá tenemos la opción entonces de tamaño y propiedades. En tamaño y propiedades, después de seleccionarlo de acá, miren, por ejemplo, vamos a hacerlo con los otros. Seleccionamos, en este caso tenemos seleccionados los de mayo, ¿cierto? Miren que si seleccionamos esto, ahí mismo nos... Un momentito. Sí, teníamos los de, no, perdón, tenemos los de abril, que son los azules, ¿cierto? Si seleccionamos los otros son los naranjados, los de mayo. Entonces nos vamos aquí, posiciones de la etiqueta. Vamos a hacerlo desde el principio. Lo seleccionamos. No, bueno, entonces seleccionamos el gráfico, vamos a agregar, ya no me acuerdo ni de la ruta, agregar elemento del gráfico, ahí nos iríamos a etiquetas de los gráficos, ¿cierto? Aquí es si le queremos quitar las etiquetas, acá que queden al centro, no sé qué, nos ofrece las primeras opciones, ¿cierto? Si queremos opciones más particulares, como en este caso pues la que nos subió la compañera, entonces vamos a más opciones de la etiqueta. Nos aparece este nuevo menú, ¿cierto? Y en este caso nos iríamos acá, dice tamaño y propiedades, y le decimos que la alineación sea vertical en el medio. Pero es que ahí estamos parados todavía en las mismas de abril. A ver cómo nos paramos en las otras. Si las seleccionamos, agregar, etiquetas, más opciones de la etiqueta. Bueno, ahí sí estamos en las que son. Y ya le decimos acá que entonces sean verticales. Incluso puede ser darles un giro. Miren, ahí nos queda una para arriba, otra para abajo. Darles otra vez un giro y ahí se acomodan todas hacia abajo. Y ya la alineación que sea así. Por ejemplo, entonces nos sirven las que son vertical, alineación vertical, y ya le decimos si queremos que sea en el centro, derecha, centrar. Ahí sí nos están cambiando, ¿no? Bueno, pero ya quedaron verticales, que era, eso se trata de meterse ahí a, si queremos que nos queden negritas, o por ejemplo, bueno, que entonces estas naranjadas nos queden en color naranjado. Entonces le decimos, no, relleno. No se lo podemos hacer desde por acá. Incluso lo podríamos hacer por donde lo hacemos al principio. Por el inicio, cambiándole el color. Por ejemplo, que estos nombres queden en naranjado. Si no nos gustan esos colores, tenemos la opción más colores. ¿Cierto? Y los otros queden negros, no sé. Pues no sé hasta qué punto eso sea bueno, me parece que queda ya muy congestionado el gráfico. ¿Cierto? Sí, para modo de ilustración. Ajá. Bueno, listo, digamos que bueno, así fuera. Pero bueno, lo que logramos hacer entonces en este caso fue que le pusimos las etiquetas para saber
¿cierto? Para saber entonces que los azules pertenecían a abril, los naranjados a mayo, y le podemos decir que nos agregue, por ejemplo, ejes. Entonces, por ejemplo, el eje vertical que ya lo hemos quitado, que son los valores. Le podemos decir que nos agregue líneas de cuadrícula, muy importante para medir. Perdón, no, estas no. Las horizontales. Líneas de cuadrícula, verticales, horizontales. ¿Cierto? O así en cuadritos puede ser incluso, pero es para medir entonces, por ejemplo, que esta barra es de 5 millones, ¿cierto? No quedan ahí en el aire. Y le podemos colocar títulos también, elementos, entonces títulos del eje, del horizontal. Ah, bueno, sí, horizontal primario, ya lo tenemos por acá. Esperen, yo quito esto. Ok, puede haber. Y le agregamos entonces título del eje vertical primario acá, para que aparezca otro título acá. Esta la podemos modificar un poquito, la podemos poner más pequeñita. Y ahora sí le colocamos entonces los títulos, listo. Entonces simplemente los seleccionamos y acá podemos escribir. Entonces, ¿cómo se llamaría esta parte de acá? Sería salarios totales, digamos. Salarios totales. Y abril-mayo, o simplemente salarios totales, ¿cierto? Entonces sabemos que estamos comparando abril. Arriba pone el comparativo. ¿Cómo? Arriba en el título del gráfico le pone el comparativo abril-mayo. Muy bien, eso. Podemos aquí modificar esta letra que se vea pues, más grande, ¿cierto? Salarios totales, no sé. Que sea negrilla. Se puede hacer todo, ¿cierto? Y lo mismo acá. Entonces seleccionamos este otro eje. ¿Y cómo le ponemos acá? Funcionarios o empleados. Funcionarios EPM, digamos que 2021. Y de nuevo podemos seleccionar. Este texto y ponerlo de otro color, no sé, ponerlo negrillo, ponerlo más grande, para que se vea más. Listo, y si finalmente le colocamos entonces el título al gráfico, entonces ¿cómo se llamaría este gráfico? Comparativo de salarios abril y mayo. Listo, puede ser muy bien. Qué pena ahí, hombre, el enredito, pero es que eso tiene muchas cosas y... Y bueno, pues incluso hay cosas que me preguntan y yo nunca las he hecho, pues porque uno no ve la necesidad. Pero ya sabemos que ahí tiene para uno buscarle, pues sí. Claro. ¿Cierto? Y bueno, finalmente entonces sería el gráfico que tendríamos, ¿cierto? Con los salarios ahí, pues si se quiere. Y bueno, esa es la idea entonces que ustedes puedan realizarlo. Ahí con el video lo van a hacer más despacio, pues seguramente, mirando pues cada una de las pautas. Y vamos a realizarlo así. Entonces la idea es que ustedes lo hagan. Escojan solamente, no sé, 10 nombres. Listo, 10 nombres, los que ustedes quieran. Colocan también los días, pues como ustedes quieran, ¿cierto? Los días trabajados y los salarios también. Y por favor, al final entonces se agregan el gráfico. Lo que tienen que enviar es básicamente la foto del gráfico. ¿Está fácil, difícil o qué? ¿Cómo les parece? Hay que cacharrearle. Carlos, estas herramientas de gráfico, ¿de dónde se sacan? Ah, sí, de nuevo. Entonces recuerden que simplemente, ¿cierto? Por ejemplo, si quitamos el gráfico, nosotros siempre vamos a decirle, perdón, insertar gráfico, ¿cierto? Insertar un gráfico, entonces escogemos cualquiera de los gráficos y recuerden que ponemos, o sea, le damos clic por fuera para que no tengamos ningún dato seleccionado y decimos insertar gráficos, escogemos cualquier gráfico y empezamos con un gráfico en blanco, ¿cierto?
A partir de este gráfico en blanco, entonces ahora sí vamos a diseño y abrimos nuestra ventana, pues que es como la clave, la de seleccionar datos y empezamos a agregar los datos. En este caso, podemos incluso agregar de una vez los nombres de las series, salario total de abril, los valores. En este caso, si fueran las 5 o 10 personas, por aquí ya estaríamos. En este caso las ponemos todas. Aceptar. Le decimos agregar y ya entonces ponemos el siguiente nombre de la serie y los siguientes valores de la serie. Le decimos aceptar y miren que ya nos colocó total abril, salario total abril, salario total mayo y editamos los nombres. Miren que acá lo hicimos incluso de una manera ya muy resumidita, ¿cierto? Los nombres los tenemos que colocar solo una vez porque igual son los mismos nombres para comparar entre uno y otro. Podríamos miren que ya tenemos entonces nuestro gráfico pues en principio y ya luego entonces nos vamos por aquí por agregar elementos y aquí decimos que le agregue los ejes, los títulos, por ejemplo, que nosotros no queremos este eje vertical que es el que tiene los valores, le quitamos el vertical y miren que ya no existe, ¿cierto? De nuevo lo agregamos con eje vertical primario y luego le decimos agrégueme los títulos de los ejes, del horizontal, miren que aparece pues ahí todavía en blanco y agrégueme también un título vertical, ¿cierto? Agrégueme también un título encima del gráfico y aquí me aparece. En los diseños podemos escoger que nos muestre las series, ¿cierto? Que es lo que necesitábamos ahorita para poder saber que uno se llama salario total abril, pues que las barras azules son salario total abril y las barras naranjas son salario total mayo. Y nosotros tenemos diferentes opciones de diseño que nos siguen mostrando, por ejemplo, ahí las series, ¿cierto? Miren, son diferentes opciones. Ustedes ya lo configuran como ustedes quieran, ya saben que esto se le puede cambiar los colorcitos, bueno, no sé, muchas cosas que se le pueden hacer, ya ustedes, ahí está su creatividad. Carlos Andrés, podemos variar. ¿Cómo? Podemos variar el gráfico. El tipo de gráfico. Por ejemplo, si ustedes lo hacen por ahí para 10 personas o 8 personas, lo pueden hacer como una torta y es muy descriptivo, pues tiene muy buena información. Creo que no te escucho muy bien. No, está bien. Bueno, Carlos. chicos, no, eso es todo. Si tienen dudas, pregúntenme, por favor. Carlos, Hola. Carlos. Sí, dime. Mira, ve, yo llegué tarde a la clase porque estaba como en una cita médica, pero te iba a preguntar, ¿esta grabación está en YouTube para pues yo quedarme después que se termine como mirando el inicio como para desatrasarme o tengo que esperar que lo mandes? Sí, hay que esperar porque es que apenas la voy a detener y bueno, ya la detuve en este momento.